Nuestra historia es y siempre será una gran aventura. Hemos visto la fidelidad de Dios. Él es el autor de nuestra historia. Sabemos que todo es por Él y para Él, y que lo mejor está por venir. Te damos la bienvenida. Esto es Joel y Luz Podcast. Ya, de una vez. Hola, ¿cómo están? Somos Joel, ella es Luz, es mi esposa. Y bueno, queremos darles la bienvenida. Esto es una serie de videos que nosotros vamos a hacer. Y para empezar nos vamos a presentar. Como ya saben, bueno, tal vez algunos no saben. Mi nombre es Joel Orlando Mamani Mariño. He nacido en la ciudad de Tarija. Y para los que no sabían, vivo actualmente en Sucre, felizmente casado con una princesa muy hermosa. Y ahora se va a presentar. Bueno, mi nombre es Luz del Cielo Alegre Ceballos y yo soy también de aquí de Sucre. Bueno, este día queremos hablarles un poquito y contarles un poquito de nuestra historia. Nos sentimos muy felices porque hemos podido compartir mucho a lo largo, pero todo tiene un principio, ¿sí? Y primeramente les vamos a contar cómo nosotros llegamos a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, empiezo yo. Llegamos nosotros a la iglesia, yo recuerdo el año 2004, sí, 2004, 2005, algo por ahí. Y yo recuerdo que mis papás, bueno, estaban pastoreando estábamos en otra iglesia, ellos trabajaban como colaboradores y de repente Dios abrió puertas y fueron ya designados como pastores oficialmente en el Ministerio Internacional Primera Asamblea. Entonces ahí yo llegué. Nací cristiano, tuve que ser obediente ante todo. ¿Por qué? Porque no tenía opción, soy hijo de pastor, pero gloria a Dios que al final de esa manera pudimos nosotros llegar a la iglesia. Bueno, y yo llegué a la iglesia, si no me equivoco, el 2004, 2003. Yo nací, como les dije, aquí en Sucre, pero mi mamá con mi hermana todos nos fuimos a Santa Cruz y de ahí mi mamá conoció al Señor en Santa Cruz, en una como cruzada evangelística en la calle de unos bautistas. Y entonces cuando nos vinimos a Sucre no había una iglesia cerca a la casa de mi mamá y es así como llegamos a la que ahora es nuestra iglesia. Ahora fíjense, qué interesante, parece que venimos de diferentes tipos de historias, pero esto se pone mejor aún. Ahora vamos a decirles cómo en realidad nosotros llegamos a conocernos. O sea, ¿tú recuerdas algo? No, yo no recuerdo. Bueno, yo recuerdo algo. Yo recuerdo que me designaron a mí a un líder. Después formamos parte de la iglesia. Después se hizo la red de niños. Y de repente no nos presentaron, pero era el hijo de los pastores. Claro, de repente todos me conocían a mí, ¿no? O sea, por eso. O sea, pero a la larga yo me di cuenta que con muchas de las niñas empezamos a hacernos amigos. O sea, y yo recuerdo que jugábamos en el patio de la iglesia, ¿verdad? O sea, en el patio de la iglesia nosotros jugábamos con pelota. El patio de la iglesia era nuestra cancha, era lo mejor de lo mejor, mejor que estar en un estadio. Y las chicas jugaban con liga. Con la liga, ajá. Ahora, esas veces tenemos igual muchas historias al respecto, porque en realidad no éramos amigos. No, es que en ese tiempo también los niños eran separados de las niñas, nada que ver, entonces... Claro, No. el liderazgo yo creo que se designó así, o sea, se designó así, y por esa razón tal vez no compartíamos mucho. Además que entre niños y niñas no siempre los juegos eran abiertamente juntos, ¿no? O sea, y aparte que nosotros jugábamos más rudo que ellos. Los juegos eran más rudos y creo que a ti no te gustaba eso, ¿no? No me gusta. O sea, yo recuerdo que ante todo, digamos, pasó el tiempo y de repente con las niñas empezamos a compartir, creo, algunas cosas. Creo que nosotros jugábamos sus juegos de ellas y luego ellas se animaban a jugar los juegos que jugábamos nosotros. Ahí en la iglesia era un patio de juegos, jugábamos todo. También hemos estado en las mismas clases de teatro, juntos, muchas cosas, como dice, muchas historias. Y también entre eso mencionar que hemos ido al mismo encuentro.
Claro, para los que son de otros lados, tenemos una actividad que se llama Encuentro de Niños. Y es una actividad, obviamente nosotros la hacemos con los niños de la iglesia, pasan clases y este tiempo sirve para que la vida de los niños también sea transformada por el Señor. Yo recuerdo que fue el año 2006, o sea, fue el año 2006, nosotros éramos muy pequeños, yo estaba desesperado por participar de un encuentro, pero nunca, no sé, en mi cabeza no tengo recuerdos de ti. No, ni yo. Recién, ¿cuándo? Hace unos años atrás, viendo fotos de nuestra graduación de la Escuela de Líderes, que es un proceso que se hace después del encuentro con Dios de niños, ahí es donde estaba en las fotos. Y en la graduación él incluso cantó. Entonces, de ¿Te ahí acuerdas de me la que acuerdo. o sea, y eso fue interesante, ¿no? Yo recuerdo que al un poco investigar nuestros principios y todo lo que fue nuestro crecimiento en la iglesia, recuerdo eso, ¿no? O sea, que de repente habíamos compartido muchos momentos en la iglesia y nunca me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta y creo que ella tampoco. Entonces, fue interesante. Y ahora, bueno, con eso pasaríamos a cómo nos hicimos amigos. O sea, nos hicimos amigos, creo, allá por el 2012, 2013 más o menos, ¿no? O sea, creo que empezamos ya a tener conversaciones diferentes, comenzamos a pasar momentos diferentes, actividades diferentes. Yo tenía mucho miedo, cuando era niño yo tenía mucho miedo, por ejemplo, de lo que son las salidas de amigos. Para mí era algo peligroso, para mí no era sano. ¿Has salido entre amigos? Es que yo pensé que las salidas entre amigos de repente era solo eso se aplicaba en gente del mundo. O sea, nos inculcaron mucho lo que es la santidad, lo que es cuidar el testimonio. Y obviamente tal vez eso fue digamos, bien marcado al extremo de como personalmente como que hacer a la mujer a un lado y decir, tengo que cuidarme delante de Dios. O sea, y tal vez por eso, pero recuerdo que poco a poco empezamos a hacernos amigos en ese tiempo. Habían demasiadas actividades y entre ellas estaban las oraciones de madrugada. Ujú. ¿Recuerdas algo de eso? Sí, en las oraciones de mover, o como le decimos aquí, oraciones de madrugada, eh, es donde más nos hemos hecho tal vez amigos, porque como es una reunión que se lleva en la madrugada de 6 a 7 de la mañana, no venían jóvenes, no venían colegiales, eran hermanos mayores y nosotros, y uno que otro alguna vez. Y en ese tiempo teníamos también varios amigos que también estaban viniendo a los moveres, después se fueron incluyendo más, Mm. ¿verdad? Y había días que no venía ninguno de ellos, como les digo, y entonces solo estábamos nosotros. Entonces lo que hacíamos después de las oraciones de mover, porque terminaba a 7 y entrábamos al colegio a las 8. Ujú. Entonces, lo que hacíamos era acompañarnos hasta cierta parte, cierto lugar, o desayunar, ¿verdad? Yo recuerdo que desayunábamos en el sector de los tés, los cafés, ahí en el mercado campesino. Es un lugar histórico porque muchas veces fuimos ahí. Algunas veces optábamos por un tojorí, un juguito de manzana, esos son riquitos, ya me he antojado. Lo lindo de todo eso creo que fue que tal vez sin darnos cuenta hemos empezado a formar lazos de amistad, ¿no? O sea, yo recuerdo bueno, en esos años, 2012, 2013, ya para los últimos años en colegio, no, como que ya no era una conocida más, o sea, ya no eras alguien extra, para mí ya no eras alguien, digamos, que solamente saludas y ahí quedó, ¿no? O sea, sino que para mí que ya había, digamos, algo especial. O sea, tener una amiga era algo que a veces solo me pasaba en colegio, o sea, solo me pasaba en algún instituto, estaba en el instituto de música, tenía amigas también, o sea, pero una amiga, 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 y que sea de la iglesia, creo que no tenía a alguien. Y ahí de repente aparece. Así. Bueno, y en todo ese tiempo, bueno, que estábamos siendo amigos,
para mí era complicado a veces verle en la, ¿qué se llama? En la ex peatonal, Mm. porque había días que no había clases. Entonces, después del mover íbamos a clases, a media mañana nos soltaban o algo pasaba. Y Mm. alguna vez le veía por ahí en la ex peatonal, me acuerdo, o en el micro, también nos encontrábamos en el micro. Pero para mí era raro verle, o sea, yo no quería, mejor si no le veía. O sea, sé que era mi amigo, pero yo no quería porque creo que ya había algún sentimiento y me ponía nerviosa. Claro, no, por mi parte también, o sea, no crean que no, pero bueno, el hecho de empezar a ser amigos, creo que hasta hay eso, ¿no? O sea, de repente te vuelves muy amigo y de repente como que hay detalles que ya te incomodan. Yo recuerdo, y no les voy a mentir, o sea, ella se volvió, claro, se volvió mi amiga, empezábamos a charlar, todo comenzábamos, y yo recuerdo que de repente me preocupé más por mi peinado, me preocupé más porque mi ropa estuviera bien limpia, me preocupé más por estar bien bañadito, bien arreglado. Yo recuerdo una vez que, claro, teníamos, como decía, o sea, teníamos las oraciones de madrugada y te cuento de verdad, o sea, que al final una de esas veces yo estaba, no me había duchado y les comento que yo estaba un desastre, o sea, estaba un desastre y de repente ese día había oración de madrugada y yo me levanté temprano y yo dije, no puedo ir así. O sea, no puedo ir así, me entré a la ducha, me duché, todo, estaba haciendo un frío terrible, o sea, y salí para la iglesia, todo, y esperando, esperando, y de repente la vi y wow, o sea, ahí me di cuenta que la amistad, o sea, ya se estaba haciendo algo más, algo más. Pero bueno, o sea, hasta ahí podríamos contarles, ¿no? Lo que ha sucedido. O sea, tenemos un principio, tenemos un camino, o sea, en el cual hemos ido creciendo, avanzando. Y yo me doy cuenta que cuando tú lo pones en las manos del Señor, pueden suceder cosas muy lindas. O sea, el hecho de conocerte y de que yo por ejemplo, haya crecido no solo en la fe, no solo en conocimiento, porque yo la veía ganar células, o sea, ganar discípulas, hacer sus células, crecer en el ministerio también, o sea, y de repente yo pensaba y decía, o sea, eso quiero, o sea, y, o sea, si tengo amigos que corren como yo, que siguen al Señor como yo, o sea, esa amistad vale oro. Entonces, creo que fue una de las cosas que me motivó bastante, digamos, en ese tiempo. O sea, y como consejo yo, digamos, les daría a ustedes es que formen amistades que tengan un propósito. O sea, a la primera, digamos, que tengas un amigo, o sea, no lo definas todo. O sea, no te mentalices y digas, oye, ahora sí, parece que ya me ha llegado la oportunidad. O sea, no lo hagas, ¿sí? Simplemente tú enfócate, concéntrate en lo que Dios quiere para tu vida, o sea, crece. Y qué mejor hacerlo al lado de un amigo, ¿verdad? Bueno, con respecto a los amigos, eh, pues sí, es importante tener amigos que, como dice mi esposo, te hagan crecer. Yo hablando, volviendo un poco atrás, cuando estaba en el colegio, no recuerdo qué año, era, tenía un grupo de amigas que hacía todo con ellas, pero ellas no eran cristianas, ¿no? Y me ha costado harto dejar su amistad, porque el Señor me dijo que deje su amistad, porque no me estaba ayudando en nada, más bien me estaba alejando a mí. Y, y es bueno, y justo pasó esos años, justo cuando nos estábamos volviendo más amigos. Pasó esto de estas amigas que les digo, entonces es importante tener amigos que te impulsen en el reino, porque si no, de nada sirve. Sí, yo pienso que tendríamos que pensar muy bien antes no sé si valga el término, enlazarte a una persona. O sea, aprendimos el sábado en la iglesia, mi mamá estuvo predicando y ella decía que tenemos que tener amigos, pero nunca dejando de lado lo que es la sabiduría y el discernimiento. Entonces, nos va a ayudar demasiado. O sea, te va a ayudar a evitarte decepciones, te va a ayudar a evitarte malos caminos, o sea, porque al final
un amigo es alguien que sí o sí va a influir en tu vida. Ujú. Y qué mejor amigo que podemos tener si no es al Espíritu Santo. Está dispuesto a guiarnos y a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces como amigos, nosotros, o sea, hemos tenido momentos en el que yo he tenido que a ella, digamos, ponerla a segundo plano o tal vez hacer a un lado, digamos, las cosas relacionadas a nosotros. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que era más importante, ¿no? O sea, y ella hacía lo mismo conmigo. Entonces, yo pienso que eso va a ayudar bastante, buscar al Señor. Y queremos terminar, yo creo, con una oración para que muchos de ustedes, los que nos están viendo, sepan cuál es el camino que Dios ha preparado para ustedes. Un camino, una amistad con propósito, es algo que Dios quiere para todos nosotros. O sea, y va a ser muy lindo que tú tengas eso de parte de Dios y dirigido por la mano del Señor. Te damos gracias, gracias papá, gracias por este día, gracias Señor porque hay jóvenes, adolescentes, niños, Dios, muchachos, chicas, Dios, que desean y anhelan, Señor, caminar, Señor, con personas de confianza, con personas que los guíen hacia lo que es correcto, Padre. Sabemos, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas y que de ti nada se escapa, Señor. Queremos ser, Señor, Padre, cada día ser instruidos por ti. Queremos formar amistades con propósito, Señor. Que seas tú, Señor, el que escriba nuestra historia, el que dirija nuestros pasos y el que haga siempre, Señor, su voluntad en cada uno de nosotros, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el primer video. Imagínense lo nerviosos que estábamos antes de hacer esto. Pero bueno, gloria a Dios, nos vamos con más, porque apenas es la primera parte de nuestra historia, tenemos mucho para contarles. Entonces, esperamos que nos ayuden compartiendo, que el Señor los bendiga y Nos vemos. nos vemos.